12.1. La transición. Alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia. Las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El estado de las autonomías y el terrorismo durante la transición. Apartado A. La transición. Alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. Se entiende por transición a la democracia el cambio gradual y pacífico que se desarrolló en España desde la muerte de Franco en 1975 hasta el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982. Se presentaban tres alternativas políticas: continuismo, formado por el búnker; reformismo, con los franquistas aperturistas como Fraga o Cabanillas; y el rupturismo, la oposición, liderada por el PCE, que buscaba romper con la legalidad franquista e instaurar una democracia similar a las occidentales, que permitiese el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Desde el 22 de noviembre, el rey asume la jefatura del Estado y en su primer discurso manifiesta su intención de ser el rey de todos los españoles y de restablecer la democracia. El primer gobierno, presidido por Arias Navarro, incluía a muchos miembros del búnker, pero también a ministros comprometidos con el cambio, como Fraga, Areilza o Garrigues. La lentitud de las reformas llevó a la oposición a crear la Coordinación Democrática. El rey, ante la incapacidad de Arias Navarro para negociar tanto con el búnker como con el gobierno y con la oposición, fuerza su dimisión en julio de 1976 y nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno, quien forma gobierno con los hombres más progresistas del régimen e inicia el proceso de la transición. El primer gobierno de Adolfo Suárez. Suárez inicia contactos con los líderes de la oposición política, Felipe González del PSOE y Carrillo del PC, para convencerles de la necesidad de una transición pacífica. En septiembre del 76 presentó su proyecto de reforma política ante un grupo de militares de alta graduación y les pidió su apoyo, el cual obtuvo gracias a la fidelidad del ejército al rey. El proyecto fue a las Cortes, donde fue aprobada con escasa oposición y se convirtió en la Ley para la Reforma Política, tras someterse a un referéndum el 15 de diciembre de 1976, que fue aprobado por el 94% de los españoles. A medida que se aceleraba el proceso de democratización, la tensión se incrementaba por grupos violentos. Surgió el Grapo, que inicia una compañía de atentados y secuestros. En enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a 5 abogados laboralistas comunistas en la calle Atocha. En febrero de 1977 se aprobó la ley de amnistía, se desmanteló el movimiento y se legalizaron los partidos políticos menos el PCE, que llegaría un poquito más tarde. Suárez consiguió que Santiago Carrillo aceptara la monarquía a cambio de su legalización. El 9 de abril, cuando la mayoría de la ética política y militar se lleva fuera de Madrid, porque era Viernes Santo, Adolfo Suárez anunció la legalización del PC. Apartado B. El restablecimiento de la democracia. Las elecciones de junio de 1977. Con toda la oposición política legalizada, se convocaron las primeras elecciones democráticas para el 15 de junio de 1977. Obtuvo la mayoría el partido creado por Suárez, la UCD, Unión de Centro Democrático. Consiguieron muchos votos el PSOE de Felipe González, quedando un poco relegados los nacionalistas vascos y catalanes, los comunistas y los populares de Alianza Popular de Manuel Fraga. Los franquistas apenas obtuvieron apoyos. Suárez formó un gobierno en minoría, cuya necesidad de apoyo parlamentario facilitó un espíritu de consenso que permitió alcanzar grandes acuerdos. Los pactos de la Moncloa, acuerdos entre partidos, patronal y sindicatos para hacer frente a la crisis económica. Descentralización, que se restableció la Generalitat y se aprobó un régimen preautonómico para el País Vasco. Elaboración de una Constitución que debía ser sometida a referéndum para su aprobación. Apartado C. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El Parlamento, surgido de las urnas en junio de 1978, empezó a trabajar en una nueva Constitución que respaldase el nuevo sistema democrático.
Una vez redactado, el texto se sometió a referéndum y se aprobó por el 88% de los votos a favor, el 6 de diciembre de 1978. Por primera vez, en nuestro país se aprobó una constitución que no fue fruto de la imposición del partido político dominante, sino del consenso, con votos favorables de todos los partidos menos la abstención del PNV. La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de derecho, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. La soberanía reside en el pueblo, y donde quedan claramente separados los tres poderes. Las funciones del rey es la jefatura del Estado, la representación de España, la sanción de las leyes y la jefatura de las Fuerzas Armadas. El poder legislativo se compone de Cortes Generales bicamerales, Senado y Congreso, cuyos miembros serán elegidos por sufragio universal de los mayores de 18 años. El Congreso de los Diputados elabora leyes, vota presupuestos y controla al Ejecutivo. El Senado es una Cámara de representación territorial. Se limita a refrendar las leyes que se aprueban en el Congreso y no tiene capacidad el bloqueo. El Poder Ejecutivo, en manos del presidente del Gobierno, es elegido por el Congreso de los Diputados para un periodo de 4 años y dirigirá la política interior y exterior. El presidente elige a sus ministros. El Poder Judicial está integrado por jueces. Máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional, el Tribunal Constitucional. Declaración de Derechos. Incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado de bienestar. Libertad de expresión en todos sus aspectos, prensa, opinión, cátedra y educación, de asociación, sindical y política, de huelga y de conciencia, declarándose a España como estado aconfesional. Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por razones de sexo, edad, religión o procedencia. Asimismo, se establece que el Estado debe favorecer la igualdad entre los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social y económico. Otros artículos, como derecho a la vida, abolición de la pena de muerte o el deber del Estado a proteger el medio ambiente y el patrimonio artístico. Pero la característica más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado. En su título octavo, la Constitución establece que España se organizará en municipios, provincias y comunidades autónomas. Apartado D. El terrorismo durante la transición. Aprovechando la debilidad de los primeros gobiernos de la transición, grupos de diferentes ideologías extremas intentaron lograr sus objetivos a través de la fuerza. La extrema derecha trató de impedir la llegada a la democracia generando un clima de inestabilidad, mediante atentados como la matanza de Atocha y fallidos golpes de Estado de 1978, Operación Galaxia, plan golpista que intentaba detener las reformas del gobierno, y en 1981 el 23F. La extrema izquierda, la izquierda radical, Grapo, y sobre todo la independentista vasca ETA, dividida en 1973 en ETA militar y ETA político-militar, facción que renunció a la violencia participando en las elecciones como Euskadiko Ezkerra. Buscaron forzar por una negociación política recurriendo a secuestros y asesinatos, en los conocidos años de plomo. En esta situación y en esos años de plomo, ETA cometió 170 asesinatos entre 1979 y 1980. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.